Entonces, nada más el objetivo de mi plática es el presentarles a ustedes cómo debo de ver a mi paciente con reflujo gastroesofágico para llegar a la conclusión de que es un paciente que realmente tiene reflujo y que es un paciente candidato a cirugía. Es muy importante esto desde el punto de vista de funcionalidad para nuestros pacientes, puesto que un paciente mal operado, mal indicada la cirugía de reflujo, es un paciente que no nos vamos a quitar toda nuestra vida y que vamos a provocarle problemas nosotros mismos. De acuerdo con esto, el del medio, ¿hasta allá? A ver. Saca el tuyo. De acuerdo con esto, no creo que te pasaste. Te pasaste. Otra, creo que todavía antes. Ok, bueno, yo lo cambio desde acá. De acuerdo con esto, pero creo que lo cambio, no. De acuerdo con esto, en un momento dado, todos nosotros en general sabemos que los síntomas característicos de enfermedad por reflujo son pirosis y regurgitación. En segundo lugar, que hay cierta discrepancia entre la falta de definición en cuanto a los criterios de si un paciente tiene pirosis o no. Y es importante entonces en un momento dado que detectemos esto para que podamos determinar y identificar la enfermedad por reflujo. Se dice que 8 de cada 10 pacientes con enfermedad por reflujo no consultan al médico y que no necesariamente la sensación de pirosis, estoy hablando de la sensación de pirosis, está en un momento dado traduciendo que el paciente tiene reflujo. En un momento dado el reflujo sabemos que es un padecimiento crónico y que generalmente va a estar condicionado por la acción prolongada y repetida del contenido gástrico sobre el epitelio del esófago. Generalmente, en cuanto a la patogenia, sabemos a través de los registros con la pHmetría en un momento dado de 24 horas y con las mediciones de la presión intraesofágica, gracias a esto hemos podido llegar a determinar realmente si un paciente tiene reflujo o no tiene reflujo gastroesofágico. De acuerdo con esto también, el reflujo gastroesofágico sabemos que causa el 75% de todas las enfermedades del esófago. Existe variabilidad en cuanto al área geográfica y en cuanto a su prevalencia de acuerdo a un área geográfica, y que generalmente la esofagitis grave, que es la que nos va a provocar trastornos importantes, la vamos a encontrar entre los 50 y 70 años de edad y mucho más frecuentes en el sexo masculino. Esto es lo que generalmente los gastroenterólogos manejan como el iceberg del reflujo gastroesofágico. Sabemos que como todo iceberg, el iceberg tiene una punta y es la que sobresale y es lo que vemos. Lo que vemos nosotros generalmente en cuanto a la enfermedad de reflujo es a aquellos pacientes que tienen síntomas y complicaciones persistentes. Esos son los que acuden al médico. La mayor parte del cuerpo del iceberg son aquellos que tienen síntomas frecuentes que pueden visitar al médico, o en un momento dado aquellos que tienen síntomas ocasionales y que nunca van a acudir al médico. Se la curan con un Alka-Seltzer, se la curan con un TUM, se la curan tomando un Melox, o como actualmente que toman ranitidina y omeprazol como si fueran pastillas dulces que venden en la farmacia. Pueden acudir y ¿con qué me curé? Con un omeprazol. Ah, bueno, pues ya me curé, ya estoy bien. Y lo otro que llama la atención es que el menor porcentaje de pacientes es aquellos que forman quizá lo que es la base del iceberg, y son aquellos pacientes que ya tienen cambios provocados por ese reflujo crónico, catalogados como portadores de Barrett's, que son asintomáticos y que en un momento dado, como ustedes esto, lo asociamos a problemas de tumores esofágicos o de cáncer esofágico y tenemos problemas en un momento. En sí, lo más importante es determinar si el reflujo es fisiológico o si el reflujo es patológico. Todos tenemos todos los días reflujo gastroesofágico, todos, dependiendo de la comida, dependiendo de la cantidad, dependiendo del número de veces, etcétera. Pero generalmente lo más importante es determinar si este es fisiológico o patológico. Fisiológico, las características son que generalmente es después de las comidas, no produce síntomas, es de corta duración y es muy infrecuente que este se presente como lo que es el reflujo clásico
o la pirosis clásica, que es nocturna. El patológico pues es de mayor duración, durante el día y la noche se presenta, es característico porque despierta al paciente en la noche y produce síntomas principalmente porque va a provocar un daño de la mucosa. De acuerdo con esto, hay esta imagen es una imagen que he utilizado mucho porque esto es para determinar realmente cuándo realmente me está provocando lesión el reflujo y cuándo no, y esto lo comparan en algunas publicaciones con esto. Hagan cuenta que tienen ustedes una vela, pasaron la vela con la mano, sintieron una sensación de quemadura y desapareció. Ese no es reflujo. Generalmente la sensación de reflujo es la sensación persistente de quemadura o de ardor retroesternal, como decimos todos nosotros, ¿no? Existen dentro de la fisiopatología no solamente en un momento dado la asociación a la presencia de hernia hiatal o de otras cosas. Generalmente existen muchos eventos que van a dar origen a que el paciente pueda tener reflujo gastroesofágico y secundariamente la pirosis o el síntoma característico de esta. Esto generalmente es determinado por sustancias agresoras, lo que llamamos nosotros la presencia del ácido clorhídrico y la pepsina principalmente. Generalmente puede ser también por reflujo de líquido, de aquellos líquidos a nivel de secreción gastrodenal con un alto contenido de enzimas pancreáticas, ácidos y sales biliares. Recordemos con esto el reflujo puede ser ácido o puede ser alcalino. Otra de las cosas que en un momento dado lo asociamos más frecuentemente a la presión de reflujo es la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Esfínter que en un momento dado es un esfínter fisiológico, en algunas publicaciones nos dicen que hay un engrosamiento de la pared muscular a este nivel, en otras nos dicen es un esfínter completamente fisiológico, no es determinado anatómicamente. La otra es la insuficiente limpieza de los líquidos que regresan al esófago, es decir, el aclaramiento por parte del esófago. El esófago es un órgano que se defiende muy mal. Muy mal. Los dos mecanismos más importantes de defensa del esófago son la salivación y la motilidad del propio esófago. La secreción de ácido o de bicarbonato, la presencia de restricción del epitelio a nivel superficial, en un momento dado esta capacidad de aclaramiento es muy mala para el esófago. El reflujo fisiológico lo puede manejar fácilmente, pero no así aquel reflujo que aumenta en cuanto a volumen, es mucho más exagerado y esto le cuesta al esófago aclararlo. Hay una cosa muy importante que no vemos en muchos, que no estudiamos en muchos pacientes que tienen reflujo. La mayor parte de los pacientes tienen anormalidades a nivel de la motilidad gástrica. No es nada más que tengan la incompetencia del esfínter. Son pacientes que tienen retardo en el vaciamiento gástrico, son pacientes que tienen retardo a nivel tienen hipertonía a nivel del píloro y que lo que está condicionando parcialmente el reflujo también es esta anormalidad en el vaciamiento gástrico, que son estómagos muy distendidos, son estómagos hipertónicos. Lo más frecuente y actualmente que hemos visto es que lo asociado al reflujo es que haya falla del esfínter esofágico inferior, generalmente a nivel en el 60 al 70% de los pacientes. Generalmente la falla puede ser un descenso transitorio de la presión, no necesariamente tiene que ser específicamente un esfínter hipotenso. Una escasa longitud del esfínter, que en lugar de que sea una longitud promedio de 3 centímetros, tenemos un esfínter que es de 2 o de 1 centímetro, o una posición anatómica anormal del esfínter, que el esfínter en un momento dado no se encuentra en la posición anatómica normal en el tercio inferior del esófago, y que esto también nos lleve a la presencia del esfínter, a la presencia del reflujo, perdón. El aclaramiento insuficiente, pues lo decíamos, una actividad peristáltica que generalmente no es normal. La otra es la salivación a través de las sustancias que conforman parte de la saliva, que parte de bicarbonato, que en un momento dado van a inactivar al ácido clorhídrico. La propia gravedad, la fuerza de la gravedad, principalmente esto es muy importante en pacientes que tienen neumopatía crónica, que tienen aumento de la presión intratorácica y que en un momento dado va a alterar esta gravedad dentro de la luz del esófago y no va a permitir un aclaramiento adecuado. Y la otra
otra, la fijación distal dentro del abdomen. Recuerden que dentro del abdomen el esófago tiene una membrana fernesofágica y tiene un papel muy importante, es una membranita de 1 o 2 milímetros que lo vemos ahora con la laparoscopía y que abrimos cuando hacemos una plastía del hiato. Esta membrana que conforma esta fijación dentro del abdomen tiene mucho que ver también en la fisiopatología del reflujo. La falla del reservorio gástrico, como yo les decía, estómagos muy dilatados con incrementos de la presión intragástrica y además, si le agregamos, son pacientes hipersecretores de ácido. De acuerdo con esto, también tenemos que ver que en los últimos años estamos hablando de pacientes que van a contener síntomas típicos de enfermedad por reflujo, síntomas atípicos de enfermedad por reflujo y síntomas de las complicaciones secundarias a la enfermedad por reflujo. Los dos síntomas típicos, como todos sabemos, pirosis y regurgitación. Síntomas atípicos, lo característico, dolor torácico tipo anginoso o dolor torácico atípico, que en un momento dado que hay que determinar si no es de origen cardíaco, la presencia de ronquera o cambios en la voz, laringitis por reflujo, la presencia de asma, hipo, salivación excesiva, pérdida del esmalte dental, que son síntomas atípicos de enfermedad de reflujo. Ya como complicaciones tenemos odinofagia, disfagia, por presencia de estenosis péptica, la presencia de hemorragia, esófago de Barrett y síntomas producidos principalmente por broncoaspiración, neumonías de repetición, neumonitis químicas, etc. De acuerdo al último consenso de Roma del 2007, ahora lo clasifican esto como síndromes extraesofágicos y estos síndromes extraesofágicos los clasifican sintomáticos, es decir, síndrome de reflujo típico, que lo van a clasificar como erosivo y no erosivo, y el síndrome de dolor torácico atípico, dentro de los síndromes sintomáticos. O lo pueden principalmente relacionar con síndromes esofágicos, pero con lesión esofágica. La esofagitis por reflujo, demostrada por endoscopía, la estenosis por reflujo con demostración esofágica y el esófago de Barrett también, para lo que necesitaríamos en un momento dado la determinación de esto a través de una endoscopía. Puede ser también los síndromes extraesofágicos, que los clasifican con asociación establecida, principalmente tos por reflujo, laringitis, asma y erosiones dentales. O asociaciones probables que pudieran estar en relación a son faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis media recurrente. Muchos de nosotros, quizá parte de nuestra consulta que llega ahora es referida por los otorrinos actualmente. El otorrino ya tuvo 6 meses, 1 año al paciente tratándolo, dando medicamentos y al momento que dice que no, ¿sabes qué? Ve y que te determinen si tienes reflujo o no tienes reflujo gastroesofágico. De acuerdo con esto, hay actualmente una nueva evaluación que se llama el cuestionario de Carlos Dent. En un momento dado Carlos Dent, este cuestionario se está utilizando principalmente aquí en México, en la única zona donde está utilizando es en el Instituto Mexicano de las Enfermedades de la Nutrición, principalmente el doctor Valdovinus es el que lo está utilizando. Y este cuestionario consiste en una serie de 7 preguntas sencillas, 7 preguntas por opción múltiple en la que se le hacen al paciente preguntas relacionadas con molestias asociadas a la presencia de reflujo. Se da una clasificación de -7 hasta +28 y generalmente se dice que cuando este cuestionario es por arriba de 4, este cuestionario es positivo para enfermedad por reflujo. ¿Tiene una sencilla? Ah, perfecto.